Shalom, saludo, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente por acá, Eber Rivero. Bueno, deseando compartir con ustedes la palabra del Señor. Bueno, bajo esa unción de maestro que el Señor nos ha entregado, poder compartir, poder em, revisar, meditar, estudiar la Escritura en función, pues, de los procesos de crecimiento que el Señor nos da en su Escritura, en su palabra y a través de la paracha de esta semana, como la vamos a estudiar, hacer un pequeño estudio que pueda abrir el deseo y el anhelo, pues, de en nuestras casas, como debe ser, hacer todo el estudio completo de la Escritura y de la Torá y del Brit Hadashah y de la parte de la Haftará, la porción de los profetas. Muy rico todo eso, todos esos elementos pues son muy ricos de estudio. Y también como usted lo quiera pues estudiar, además de la paracha, por supuesto, extender, porque no es solamente la parte de la paracha, la porción, o lo que corresponde. Nosotros en la semana podemos profundizar y ahondar muchísimo más, por supuesto, y leer aún más capítulos, pero las parashot en forma general, pues las 54 porciones que se ven en el año, pues son muy ricas, nos sistematiza el aprendizaje y nos disciplina. Esa es la palabra correcta. Hay una disciplina de estudio, de instrucción, de formación. Agendamos el estudio. Este día voy a estudiar. No leemos por leer, porque una de las preguntas era leer o estudiar. No estudiar, porque leer puede ser leer recreativamente y así no se logra mucha comprensión en comparación con estudiar. Nosotros tenemos que estudiar. Y para estudiar se hacen planes de estudio, saca agenda, este día, estas horas. Es algo con planificación, con propósito, con sentido, con todo lo que se puede em, querer pues, hacer con objetivos y propósitos específicos. Entonces, bueno, mi recomendación es estudiar. La paracha que nos corresponde esta semana, Lech Lejá, vete, hablando de la vida de Abraham cuando el Señor lo saca de Ur de los Caldeos. Él se va, pero el Señor es el que lo saca. Él obedece y dice, vete, y se va. Pero el Señor dice que Él lo saca de Ur de los Caldeos. Son dos visiones distintas. Y esta paracha la vamos a enfocar en sentido de el encuentro, a mi entender, a mi forma de revelación y de ver las cosas, de lo que el Señor me imparte, desde el punto de vista del encuentro de Abraham con Melquisedec. Ese encuentro cambia todo y marca todo. Todo el proceso que pueda estar en toda la paracha, que tiene muchísimos elementos, pero nosotros pues vamos en este momento, en esta paracha vamos a enfocarnos allí en ese evento que está el encuentro de Melquisedec con Abraham. Y antes de entrar en la paracha, el texto que corresponde como tal, porque les comento, corresponde Génesis 12 hasta Génesis 17, 27. Corresponde pues la paracha de esta semana, Génesis 12 hasta el capítulo 17, versículo 27. Toda esa porción de esos 6 capítulos, entonces, corresponde la lectura. Corresponde también la Haftará en Isaías, capítulo 40, versículo 27, hasta el capítulo 41, 16. Esa es la parte de los profetas. Y como texto sugerido pueden haber muchos en función de el Brit Hadashah. Está Hebreos 6, lo vamos a ir leyendo, Mateo 5 y sí, esos dos textos que puedan ser sugeridos para... Hay Colosenses 2, vamos a trabajar también con Colosenses capítulo 2. Sugeridos para pues enriquecer la porción, la parte de los profetas, la parte del Brit Hadashah, y
ir desarrollando, ir leyendo, ir conectando todos los eventos proféticos que nos brinda, pues escudriñar la Escritura, como dijo el Señor. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La Escritura hace arder nuestro corazón, la Escritura nos educa, la Escritura nos hace crecer, la Escritura tiene un propósito que es alcanzar esa plenitud en Yeshua a través del ejercicio ministerial de los diferentes ministerios que el Señor constituyó. Y hay que exponerse, hay que escuchar, hay que leer, hay que exponerse a los ministros y entender ese proceso que está allí para nosotros, para educarnos. Vamos a primero a leer un texto previo al texto de la paracha, porque es importante saber de Abraham, cómo el Señor ve a Abraham. En el capítulo 51 de Isaías nos dice algo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Para entender la parashá, tenemos que saber lo milagroso que es esto. El milagro constituido. Nosotros somos un milagro. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a explicar. Primero dice, Isaías 51 dice, oídme los que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová. Mirad la piedra donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije. Ciertamente, consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo y alabanza y voces de canto. Estad atentos a mi pueblo mío y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos, y a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Amén. Qué hermosa palabra. Mire, precisamente, vamos a mirar a Abraham, Lecleja, desde que es llamado, desde que le dicen sal de tu tierra, de tu parentela. Vamos a ver un momentico aquí para que nosotros entendamos el milagro que nosotros somos. Porque él dice, mira a Abraham. Nosotros los que buscamos la justicia, miremos a Abraham. ¿Qué vamos a mirar? La piedra de donde fuimos cortados. Exactamente. Esto es lo que vamos a hacer con esta paracha o estamos haciendo ya. Mirarlo a él. ¿Cuál es la cantera? La cantera de Abraham fue el milagro de la esterilidad de la matriz de Sara, de haberle creído al Señor. Por eso es que cuando el pueblo se ve en grandeza, el Señor le dice, mira, no, mira de donde yo te saqué. Entonces dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendí. No solamente lo llamó que era uno solo, sino que Sara era estéril y no podían tener hijos. Entonces, desde allí, el Señor empieza. Desde allí nuestra soberbia, nuestros orgullos. Por eso somos producto de eso, somos producto de un milagro. Si voy a entender la palabra, no deberíamos ni estar, porque es un milagro que estemos en Yeshua, en Abraham, siendo herederos, siendo coherederos. No deberíamos estar, porque no deberíamos existir, porque era imposible que existiéramos. Y el Señor lo hizo posible y lo hizo un milagro. Ya a partir de ahí se te va toda soberbia, se te va todo orgullo, se te golpea la prepotencia, se te golpea la arrogancia, porque no deberíamos estar aquí. Porque cuando miramos a esa cantera nos humilla. Cuando nosotros vamos a mirar esa cantera es una humillación de dónde nosotros venimos. Eso golpea el orgullo, eso golpea la arrogancia, eso golpea todo lo que nosotros podemos creernos. Entonces,
Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas las soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto. Jehová se hallará con alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Fíjense, el proceso inverso de milagro, a tomar la cantera de Abraham y de Sara, la esterilidad, traer a Isaac, traer a Jacob, traer al pueblo de Israel. Eso es un producto. Primero vamos a poner esta base. Estamos hablando de un milagro. Y luego dice, él cambia la soledad, el desierto en paraíso, la soledad en huerto de Jehová. ¿De qué está hablando? Está hablando de un cambio, está hablando de un milagro, está hablando de algo que nosotros no podemos hacer. Está hablando de que todos nosotros somos un milagro. Es como viene la fiesta de Hanukkah. Dice que la fiesta de Hanukkah, una de las expresiones es la victoria de los pocos sobre los muchos. Y es la victoria de los débiles sobre los fuertes. Mire, esto está harto entendido y harto sabido. Cuando nosotros entendamos eso, dejaremos soberbia, orgullo, prepotencia, porque todo lo que se hace, todo lo que logramos, todas las victorias, toda la vida, toda la economía, todo es por Él. El milagro lo establece Él. Y la referencia es, ¿cuál es la referencia? Permanentemente, ¿cuál es la referencia? Mira, mira la cantera de donde fuiste sacado, la piedra de la cantera de donde fuiste sacado. ¿Cuál es esa cantera? La cantera de la fe. Es fe permanente, la cantera de la esterilidad, de que se saca un hijo de la esterilidad. Esa es la cantera de donde tú fuiste sacado. ¿Y por qué no puedes tener fe? Tú mismo y yo mismo somos un milagro. Porque fuimos sacados de una cantera estéril y después fuimos sacados de una cantera en Yeshua de la virginidad. Fue más fuerte todavía. El Señor trabajó con muchas mujeres rompiendo los ciclos de esterilidad y después trajo a Yeshua a través de una virgen. Más milagro todavía. El Espíritu de Dios vino a concebir a Yeshua, hizo concebir a Yeshua allí en el vientre, en el útero de Miriam, y Miriam era una virgen. Somos un milagro ambulante, somos un milagro hablante, somos un milagro de acción. Entonces, no te llenes de incredulidad porque tienes falta de algún bien, porque el Señor dice que no nos falta ningún bien. Porque cuando tú te enfrentes a una situación de falta de fe, acuérdate, tú mismo eres un milagro, porque vienes de una cantera de Abraham y de Sara. Dice que los mires, que tú eres una piedra sacada de una cantera, que es la cantera de fe y es la cantera del milagro y es la cantera que rompe la esterilidad. Si estás teniendo esterilidad, bueno, observa, te va a servir la parachá lecleja para que mires la cantera de donde fuiste sacado. Y no hemos empezado la parachá como tal. Entonces, principalmente, ¿qué es lo que, la esencia de, porque vamos a ese encuentro con Melquisedec, y en esa debilidad tú te encuentras con Melquisedec, con Yeshua, que bendice, que saca pan, que saca vino, ya lo vamos a ver. Entonces, ese encuentro es maravilloso. En el proceso de fe, mientras más débil, tienes debilidad, falta de fuerza, debilidad económica, esterilidad, falta de poder, en nuestra pequeñez, precisamente. Ahí es donde Él se glorifica, ahí es donde Él desarrolla más fuerza, mientras menos somos. Hay una expresión que dice, oh gusano de Jacob, pero no es algo despectivo. Es algo que lo glorifica a Él. Somos como un gusanito, no un gusano despectivo, es lo pequeño que somos. Y detrás de esa pequeñez está el Todopoderoso
para salvarnos, para bendecirnos, para quitar la debilidad, la falta de fuerza, la falta de poder ante los grandes poderosos. Es un David contra Goliat. Entonces, tenemos que mirar ahí. Cuando tú veas esto así y tú mires la cantera de donde fuiste sacado, lo demás, no, esto es fácil. Creer, voy a salir adelante, voy a romper todas las incredulidades, voy a quebrar todo lo que me está impidiendo. Es fácil porque yo mismo fui sacado de la cantera de la esterilidad, de la piedra de Abraham y Sara. Dos personas de edad avanzada con esterilidad y que usaron la fe y recibieron fuerza para concebir y lo creyeron y salieron adelante. Yo tengo que mirar eso. De ahí fuiste tú y yo arrancados de esa cantera. Entonces, lo que estés enfrentando, tú dices, no, esto es fácil. Porque yo, de la cantera que yo vengo, de la genética que yo vengo, y la genética de la fe, la genética que rompe esterilidad y trae a luz, no un hijo, una nación, un pueblo, un reino. Vamos a leer entonces Génesis. Vamos a empezar. Vete de tu tierra y de tu parentela. Ese vete es un proceso que es un cambio profundo de cultura, que el Señor muestra un reino. Vamos a leer algunas cosas. Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. No, un momento. Vamos a leer primero en el 6 desde el 27 para que entendamos mayor y profundamente. Dice el 27 del versículo 11. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. De ahí es donde lo llama, de Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca e Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham a su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham, hijo, y salió su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces, fíjese que del mismo padre de Abraham viene ese proceso de salida. Y quedan en la parte de Harán. No llegan. Y luego el Señor llama a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo un plan profético, todo un proyecto profético, todo lo que el Señor tenía con Abraham, pero al principio lo saca de Ur, le dice vete y a la vez lo saca. Él se va, él le obedece y sale. Y ahí, mire, esos procesos son duros, los procesos de salida. Porque es romper cultura, es romper familia, a veces no te entienden, no te van a comprender. Tu nueva estructura, tu nueva cultura, tu nuevo entendimiento. Es un proceso de rompimiento muy fuerte y el Señor está tomando a Abraham y a Sarai, que están ya bastante edad avanzada, son estériles, y los lleva en un proceso para bendecir, para darle la palabra, para hacer pacto con ellos, y traza un plan para todas las familias. En ellos iban a ser benditas todas las familias de la tierra, y no tenían hijos. Entonces la palabra profética empieza a trabajar en la cantera, de donde fuimos arrancados. Todo lo que empieza a hablar, la palabra profética, tenemos que ver cómo la palabra profética empezó a trabajar en la cantera
y a la piedra, a Abraham y a Sarai, dice, empieza a trabajar la que nos dio a luz, la que dio a luz al pueblo, la que dio a luz. Mira allí, ¿quién fue la que dio a luz? La que nos dio a luz. ¿Quién fue la que dio a luz? Una mujer estéril. Entonces, cuando tú vas a dar a luz, acuérdate, estás dando a luz de la esterilidad. Tienes que mirar allí. Dice, y lo llamó y lo bendijo. No, lo bendijo cuando solo era uno. Era uno solo y lo bendijo. Y bendijo las generaciones y estaba solo y estéril. Entonces, te pregunto, tú y yo, ¿en qué momento de Abraham y Sarai estás? Que ni siquiera el nombre te han cambiado. Puede ser que ni el nombre te lo hayan cambiado. ¿Sabes dónde estás? Estás en la etapa de uno solo y estéril. Puede ser que estés en esa etapa, en tu matrimonio, en tu economía, en tu vida, en tu familia. Parece que estás en uno solo donde no hay nada. Estás en uno solo porque no hay proyección profética de nada. Y Abraham se lo dice cuando le da la bendición, le dice, mira, y le habla y dice, ¿qué me vas a dar? Le dice, vamos a conversar, a hacer conversatorio. Le dice, mira, ¿qué me vas a dar? Mira, le dice, mira, tu galardón será sobremanera grande. Y él le dice, ¿y qué me vas a dar? Aunque me deje el mundo no sirve de nada porque no tengo hijos. ¿Quién va a heredar eso? ¿Quién va a tener esa herencia? Entonces le dice, es un hijo el que te va a heredar. Entonces empieza a darle toda esa provisión, marca, esa palabra profética empieza a marcar allí. Entonces puede ser que en un momento tú estés solo y estéril. En el momento que estás solo, ¿cuándo lo llamó? Cuando estaba como uno solo y estéril. En esa cantera. La cantera está virgen allí. Entonces puede ser que en este momento tú te sientas solo y estéril. Y viene el encuentro con Melquisedec que bendice al que tiene las promesas, o la palabra profética, la palabra más correctamente es palabra profética, pesa sobre él la palabra profética y lo bendice. Entonces, esa bendición hace que toda la palabra profética que está aquí empiece a marcar y a generar. Y entonces se comienza a explorar la cantera y empieza el sacar de esa cantera de piedra, de fe, de bendición, o como las estrellas del cielo, o como la arena del mar. Se empieza a explotar como una mina cuando viene el Señor con su pueblo, con sus millares de millares, fructificado, multiplicado, el pueblo se multiplica. Es un proceso muy rico, muy grande. Y nosotros venimos de allí. Espera tener ese encuentro con Melquisedec, con Yeshua, para que te bendiga. En esa bendición está la activación de las palabras proféticas que pesan sobre nuestras vidas y activa la fertilidad y activa la bendición y activa la multiplicación de personas y de bienes. Te quita el uno solo y te quita la esterilidad. ¿Quién? Melquisedec que activa. Porque tienes que mirar allí y tienes que entender que tú eres un milagro ambulante, tú mismo. Porque cuando miras la cantera fuiste sacado de la esterilidad y de Abraham y de Sarai. Entonces tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a romper lo que el enemigo ha querido traer de esterilidad sobre tu vida, tienes que empezar a romperlo con tu propia vida, porque tú tienes que decirle a eso que está estancado, tienes que decirle, te está hablando un milagro ambulante. Yo mismo. Y vemos, quiero
esta parte, mira, el encuentro. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces ellos salieron a recibirlo. Ellos salieron a recibirlo porque venía de derrotar, venía de redimir las personas, venía de rescatar a Lot, venía de rescatar y de redimir y de derrotar a estos reyes. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, él lo bendice y vamos a ver ahora la parte de los enemigos. Le sale, mire, es la única referencia aquí que sale Melquisedec, sale, ¿y para qué sale? Para bendecirlo. Estaban los reyes y le salen al encuentro, pero también está Melquisedec y lo bendice como sacerdote, que está representando a Yeshua como sumo sacerdote. Es Yeshua como sumo sacerdote. Y lo bendice, le saca pan y vino, lo bendice y dice que le entregó en las manos a los enemigos. Entonces aquí está hablando, y ya vamos a ver cómo en Yeshua los principados y las potestades le son entregados y los vence. Entonces aquí está un vencedor, Melquisedec, está bendiciendo a otro vencedor. Está bendiciendo al que cree, está bendiciendo al que tiene fe, está bendiciendo al que se le está haciendo pacto con Isaac, está bendiciendo. Ese encuentro cambia todo. Si tú logras entender este encuentro, entonces puede cambiar todo. Puede cambiar todo lo que podamos estar viviendo. Porque dice aquí, que lo ve, ¿cuándo lo está bendiciendo aquí? Aquí es solo uno. Aquí no está el pueblo de Israel, aquí no está Isaac, aquí no está Jacob. Le sale al encuentro, lo bendice. ¿Y cuándo lo bendice? Cuando era uno solo. Y estéril. Y lo bendice. Y ese encuentro marca, activa toda la palabra profética que se le está entregando, se activa el pacto, se activan las bendiciones, se activa en Abraham el proceso profético que viene, que lo sacó, dice, que él te sacó, yo te saqué, ¿qué me vas a dar? Yo que te saqué de Ur de los Caldeos, te saqué de ese proceso donde tú estás viviendo, de ese proceso de cultura y te saca y te dice, vete porque necesitas, perdón, salir. Necesitas salir para poder mostrarte todo lo que viene, la bendición, cómo lo iba a bendecir, lo estaba arrancando a él mismo de una cantera para que él se convirtiera en una cantera distinta. A veces el Señor te saca de tu familia, de tu cultura, de cómo te criaron, de toda tu estructura mental. Te saca de una cantera. El Señor te saca a ti de una cantera para que tú te conviertas en una cantera distinta. Porque las piedras, las piedras de la cantera de Ur de los Caldeos, de Harán, eran distintas. De ahí no iba a salir la fe, ni la fertilidad, ni la bendición. Ahí lo que había era paganismo, idolatría, hechicería, todo lo contrario a lo que el Señor quería traer conforme a su instrucción y conforme a su palabra. Entonces te convierte el Señor en una cantera distinta. Tú en el Señor, en Abraham, en Yeshua, nos convierte en una cantera distinta. Vamos a arrojar un tipo de piedra preciosa o un tipo de mina que va a producir algo que es distinto.
Y por eso te tiene que sacar, por eso te tienes que ir. Hay un rompimiento, hay un desligamiento. Y eso duele, eso no es fácil. Desprenderse de uno, de la familia, de la cultura, de la forma de pensar, de cómo participabas con ellos antes. Eso, no es, eso es un proceso duro, muy duro. A veces se siente la persona como indolente, como que ya no perteneces a esa familia. Y en efectivo así es. Porque ya vas hacia la familia del Eterno porque tienes que producir otro tipo de piedras. Tienes que ser una cantera distinta, que es una cantera de acuerdo a los planes, a los propósitos, a los diseños del Señor. Todo eso. Y eso es fuerte. Eso no es fácil vivirlo. Eso es una experiencia dura, pero que a la final produce lo que el Señor tiene proyectado proféticamente. Es hermoso cómo el Señor nos va ayudando. Fíjese, vamos a ver Hebreos 6 para que usted vea. Hebreos 6 nos da a nosotros una idea. Hebreos 6, 7, 8 habla de todo lo que es Melquisedec. Vamos a intentar leer porque solamente con la lectura Hebreos 6, 13, vamos a leer un poco. Vamos a leer, meditar, estudiar. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa o la palabra profética. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No según el orden levítico, ni de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, el que apareció allá a bendecir a Abraham. Y de hecho, es mayor que Leví porque es bendecido en los lomos de Abraham, lo dice la Escritura. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, este es rey de paz, rey de Shalom, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. El eterno, no tiene tiempo, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿quién es el que se le apareció? El Hijo de Dios, Yeshua, y permanece como sumo sacerdote para siempre. Ese es el que lo bendice cuando es uno y estéril. Entonces, ese es el que necesitas tú tener en cuenta, como tú te sientes en este momento, que parece que es uno, que eres uno solo, que estás abandonado y que estás en esterilidad. Y cuando tienes este encuentro, todo se activa. Esto tiene que ser para nosotros una escuela de vida, una cantera. Dice, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca le dio el diezmo de todo. O sea, considera lo grande que era. O sea, piensa, mira lo grande que era que Abraham le entrega los diezmos de todo. Tenía que ser un sacerdote grande, era grande. Mira cuán grande era cuán grande en comparación con quién, con todo lo demás. O sea, era el sumo sacerdote representado, Yeshua representado como sumo sacerdote.
y se le entrega los diezmos de todo y lo bendice y le entrega a los enemigos. Eso es de meditar. Ese encuentro en esta paracha, tienes que meditarlo mucho. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo, y bendijo al que tenía las promesas, la palabra profética. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el menor? Abraham. ¿Y quién es el mayor? Melquisedec. Y en Abraham está Leví y Leví es menor. Y Yeshua, según el orden de Melquisedec, como sumo sacerdote, es mayor. Entonces, el mayor bendice al menor. No hay discusión. El que quiera discutir eso, lo discutirá sin base escritural. No hay discusión. Hay un cambio de sacerdocio. No bajo la ley de la descendencia, sino bajo el poder indestructible de una vida indestructible en Yeshua HaMashiach. Y ese es el que se apareció allá. Y ese es el que se nos aparece a ti y a mí. Ese es el que permite el encuentro con Él. Ese es el que permite que se active tu esterilidad en fertilidad. Ese es el que hace que se multiplique todo lo que tiene. Ese es el que entrega los enemigos en tu mano. Ese es el que toda la palabra profética que se te proclamó vaya siendo proyectada y alcance su máximo nivel en lo que tiene que alcanzar en tu vida y en la mía. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Ahí estaban todos. En Abraham estaba Isaac, Jacob y las 12 tribus. Todos estaban allí en los lomos de Abraham. Y hace una bendición como un ejak en todo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, dice, ¿qué necesidad habría aún de levantarse otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Cuál ley? No la ley Torah, la ley del mandamiento de la ley de Leví, que se debía hacer sacerdocio por la tribu de Leví. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es también que haya cambio de ley. ¿Cuál ley? La Torah. No cambia la Torah, cambia la ley del sacerdocio. ¿Y por qué? ¿Por qué cambió la ley del sacerdocio? Porque se cambió el sacerdote. No se puede cambiar al sacerdote sin haber cambio de ley, de sacerdocio. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y de aquel de quien se dice esto es de otra tribu, la cual nadie sirvió al altar, la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a sacerdote. Mire, ¿por qué discutir algo que es tan claro? Dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál ley? La ley que establecía el sumo sacerdote por descendencia del orden de Leví, arónico. Ese es con el que nosotros no tenemos que conseguir. Con Melquisedec. El encuentro con Melquisedec. Te encuentras con él y cambia todo. Te encuentras con él y cambia la esterilidad. Te encuentras con él y te bendice cuando eres uno. Eres uno solito, estás en una cantera de la esterilidad y la vuelve fértil. Y te saca de Ur de los Caldeos
y te vuelve otro tipo de cantera. Vas a emitir otra cosa que no es de Ur de los Caldeos, ni de Harán, ni de tu familia. Sal de tu tierra y de tu parentela para mostrarte la tierra y la proyección profética en Yeshua. Es más, te voy a mostrar un sacerdocio, se te va a revelar. No ha nacido Leví, en donde va a ser el sacerdocio, y yo te voy a mostrar aún más el cambio de sacerdocio, y te voy a mostrar al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y no ha nacido Leví. Ese encuentro es vital para ti y para mí. Y ese Yeshua, vamos a leer Colosenses para que tú veas. Colosenses. Colosenses 2. Mire, porque el grande no es Abraham. Miramos a Abraham y vemos la cantera de donde fuimos sacados, pero el grande no es Abraham. El grande no es Abraham. Permiso. El grande no es Abraham, el grande es Melquisedec. Y el menor, sin discusión alguna, es bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor? Melquisedec. ¿Quién es el menor? Abraham. Entonces aquí no se trata ni de Abraham ni de nosotros. Nosotros somos es un milagro ambulante. Nosotros somos milagro producto de lo que Él hizo y de lo que Él quiere hacer y de lo que en su soberanía Él hace y quiere hacer. Él es el grande. Él, no Abraham. Nosotros lo que somos producto del poder de Él. Entonces, mire, Colosenses 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza en pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aún estoy ausente en cuerpo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza en vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmándoos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando él aparece, en él habita y él está toda la plenitud de la deidad y vivimos conforme a él. Y no nos dejamos engañar por huecas sutilezas, ni filosofías, ni romana, ni helénica, ni de ninguna. Dice, y vosotros estáis completos en él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en él. Nada nos falta. Y él es la cabeza de todo principado y potestad. Y más la cabeza de su quejila y de su cuerpo. Efesios 4:11. Crezcamos en amor en aquel que es la cabeza del cuerpo. Y él es la cabeza con la plenitud de la deidad. En él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Y él es la cabeza de todo principado y toda potestad. ¿Quiénes son esos? Sus enemigos. Todo principado, toda potestad son sus enemigos. Así como él entregó los enemigos a Abraham. Así están entregados el Padre entregó los enemigos a Yeshua. Y dice,
En él también fuisteis circuncidados en la circuncisión no hecha con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz o en el madero. Los despojó, así como Abraham despojó a los reyes, a Kedorlaomer y a todos esos reyes que vinieron y tomaron la familia y tomaron estos pueblos, así los venció y los exhibió públicamente. Así, igual. Y ese es el grande. Dice que los exhibió públicamente y anuló el acta de los decretos que era contraria contra nosotros. El acta de muerte que nos correspondía. Y nos dio vida. Y éramos estériles y nos hizo dar a luz. Y éramos uno solo y lo multiplicó como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Ese es Melquisedec, el mayor y el grande. Y cuando miramos, y cuando vemos la cantera y miramos a Abraham es para saber el milagro que ocurrió, que hizo el grande. Yeshua HaMashiach. Por tanto nadie, dice aquí, dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carne. Entonces aquí Pablo, y aquí esto lo utilizan para decir, no, ya ni la fiesta, ni la luna nueva, ni Rodés, o sea que el Señor eliminó toda su estructura. No, eso no es así. Él les dice, nadie os juzgue. Yeshua hizo un trabajo. Y dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. La pregunta es, nadie en días de fiesta, nadie os juzgue. La pregunta es, ¿quién es el que juzga? ¿Y en qué está juzgando? Hay una obra del Señor. Y están los colosenses y Pablo le dice, nadie os juzgue en esto, porque mira lo que hizo Yeshua. La pregunta es, ¿quién? No está anulando ni la fiesta, ni el Shabbat, ni el Rojodesh. Pablo no está anulando eso. Eso es una mala interpretación. Eso es una mala meditación. El juzgar, ¿quiénes lo juzgaban a ellos? Porque juzgaban, tienen que hacerlo. Ahora tienen que, si se convirtieron al Señor, ahora tienen que guardar el Shabbat, guardar la fiesta. Y si no lo hacen, pues es de condenar. No, no era así. ¿Por qué? Porque ese juzgar estaba en función de la mala interpretación de la escritura que ellos tenían. Y era una sombra que Yeshua proyectaba la imagen verdadera. No, el celebrar la fiesta, decía, era una sombra, pero ya nosotros no tenemos la sombra. Cuando celebramos la fiesta ya no lo hacemos como sombra. Nosotros tenemos la imagen verdadera. Cuando celebramos una fiesta, lo que estamos proyectando es la imagen verdadera. Y ellos juzgaban, era desde su interpretación. Así como nadie puede juzgar, no los podían juzgar a ellos en colocarle, a hacer una fiesta de una manera, de una interpretación incorrecta como la tenían ellos. Nadie puede juzgar al que la celebra. Ahora uno celebra una fiesta, entonces lo acusan de judaísmo o te acusan de esto, de aquello.
Si yo no puedo juzgar a nadie porque no la celebre, a mí nadie tampoco me puede juzgar por celebrarlas. Porque yo no estoy celebrando la fiesta con una mala interpretación. Nosotros estamos celebrando la fiesta con la interpretación de la imagen correcta, de la imagen misma de las cosas. Cuando celebramos Shabbat, estamos celebrando la imagen misma, que es Yeshua, que ya lo tenemos. Cuando celebramos Pesa, cuando celebramos Rojodé, cuando celebramos cada fiesta, cada santa convocatoria, lo que estamos haciendo es celebrarlo a Él. Celebramos al grande, al mayor, y sin discusión alguna, el mayor bendice al menor. Yo soy el menor y él está allí, celebró las fiestas con la imagen misma de aquel que tiene toda la plenitud de la deidad en su cuerpo, y yo que soy menor, él me bendice y me quita la esterilidad y como era uno, me multiplica, me bendice, me engrandece él a mí, pero el grande es él. El grande no soy yo, el grande no es Abraham, el grande es él. Y él está en la fiesta, y él está en Shabbat, y él está en Rojodé, y él está en Shabbat, y él está en Pesa, y él está en Shavuot, y él está en Sukkot, y él está en la fiesta de las trompetas. Él lo llena todo y en todo y para todo. Él es el grande. Y ahora lo celebramos, no con una interpretación incorrecta de rezos, de ritos, tradiciones de hombre. No lo celebramos así. Lo celebramos con la proyección de la imagen misma de las cosas, que es Yeshua HaMashiach. Y si yo no puedo juzgar a nadie porque no la celebre, tampoco nadie me puede juzgar a mí porque la celebro. Yo no puedo juzgar a nadie porque no la celebre. Pero a mí se me puede juzgar por celebrarla. No. Aquí cada quien tiene que esperar que se le revele. Que se le revele. Ahora, el que no la celebre, no se le juzga, pero está perdiendo la misma imagen de las cosas de aquel que habita en la plenitud de la deidad en el cuerpo de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es Yeshua. Él es la plenitud de la deidad, Él es la plenitud de todo. Él es el grande, Él es el maravilloso. Él es el admirable, Él es el que se destaca entre millares. Él está entre millares y allá dices, allá está. No es Abraham, no soy yo, no es usted, es Él, el admirable. Fíjese lo que dice Mateo 5. Hay muchas cosas que decir, pero voy a terminar con este. Mateo 5. Dice aquí, Mateo 5. Mateo 5. Uh-huh. 17. Mateo 5, 17. Dice, mire lo que dice Yeshua. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No se viene a abrogar la ley ni a los profetas. La Torá, la instrucción. No he venido a abrogar las fiestas y todo eso. Eso quedó abrogado. No, eso se quitó. No. Porque no, si eso se quita la proyección de la imagen misma. Dice, no he venido a abrogar, sino para cumplir. La correcta interpretación de esto y la correcta lectura de esto es, he venido a dar la correcta interpretación de las escrituras en comparación con quién, la de los fariseos, la de los saduceos. Esos son los que no te pueden juzgar a ti. Por eso es que Pablo dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de reposo, en las fiestas. ¿Por qué te van a juzgar? Porque te van a juzgar con su interpretación.
Cuando nosotros celebramos, la cultura religiosa te juzga de judaísmo. Pero ¿desde dónde te están juzgando de judaísmo? Te están juzgando desde la concepción que tienen de su mala interpretación de la escritura y desde el desconocimiento y desde la ignorancia. Al revés y al derecho. Y el judaísmo juzgaba a las personas que venían al Señor de que debían guardar la fiesta, pero bajo su interpretación y bajo sus escuelas. Y todo el mundo tenía que someterse. Sí, vengan a Yeshua, pero sométanse aquí. Y Pablo le dice, no, nadie juzgue con eso. Ustedes no tienen necesidad de ir a meterse a una escuela de esa. Porque ustedes están completos en Yeshua. Y Pablo los iba enseñando en la correcta interpretación. ¿Cómo lo enseñó Yeshua? ¿Cómo la celebró Yeshua? ¿Cómo él lo hizo? ¿Cómo él lo cumplió? ¿Cómo él lo dijo? ¿Cómo él lo estableció? Todo eso, todo ese proceso está allí para que el Señor nos ayude y nos dé la fuerza y nos dé el entendimiento. Entonces dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una yod pasará hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Todo. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De qué está hablando? De los fariseos y de los saduceos. Está hablando de la correcta interpretación. ¿Cuál era la justicia de ellos en función de su interpretación? Y esa justicia, si nosotros no tenemos una justicia mayor que esa, dicen, no entras en el reino de los cielos. No entras, no participas. Tiene que ser una justicia mayor. Y esa justicia mayor viene por una correcta interpretación, la interpretación que él está dando. Y por eso no podemos ser juzgados. No podemos ser juzgados es en la interpretación que tienen los demás de las cosas del Señor, como que se abrogan propiedad intelectual de eso y te juzgan y te condenan a ti, sea de una manera o sea de la otra manera, sea de este enfoque para acá o de este enfoque para este lado. Aquí buscamos es la correcta interpretación del Señor, que es Yeshua, que es el sacerdote según el orden de Melquisedec, que es el que nos ha bendecido, que es el que murió por nosotros, que es el que venció las potestades, que es el que venció a todo y los venció triunfante y nos ha dado a nosotros no la sombra de la fiesta ni de lo que él estableció. No, 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 no. La justicia de los fariseos y de los saduceos ven en la sombra. La justicia del Eterno, nosotros tenemos la imagen misma, lo tenemos a Él, al grande, al mayor, al admirable, al poderoso, al que cambia los desiertos en arroyos, al que agarra una matriz estéril y la hace dar a luz una nación, una cultura, un reino, una soberanía, una legislación. Ese es el que tenemos nosotros. Ese es el que usted y yo tenemos. Ese es el encuentro de Melquisedec que cambia todo. Si usted quiere otra cosa, no mire la cantera. Si usted quiere otra cosa, mírese usted mismo. Engrandézcase usted mismo
y engrandezca otras cosas, pero aquí nadie es grande. Isaías 2, toda soberbia será quitada, desarraigada, y solo Él será exaltado, y toda rodilla se doblará ante Él y reconocerá que Él es el Señor. Isaías 2. Toda rodilla se doblará y proclamará y confesará que solo Él es el Señor. Y que Él como mayor y como grande es el que tiene el poder de bendecirnos para romper en nosotros la esterilidad y el que seamos uno solito para multiplicarnos como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Y ahí es donde entra Deuteronomio 6. Señor tu Dios, amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Y saben por qué? Porque Él nos salvó y nos perdonó. Nos sabemos amados, nos sabemos perdonados. Nadie murió por mí, nadie murió por usted. Abraham no murió por mí, ni Pedro murió por mí, ni los patriarcas murieron por mí, ni nadie murió por mí, ni nadie murió por usted, por usted. El que murió por mí y me dio vida y venció las potestades y los principados y venció la tentación y la muerte, se llama Yeshua HaMashiach. Y yo me siento amado, yo me siento perdonado, yo me siento salvado por Él. Y nadie me puede quitar esa experiencia. Por mí no murieron los pastores, ni los apóstoles, ni los profetas. Por nosotros no ha muerto nadie. Por nosotros murió fue Yeshua. Y a Él tenemos que amarlo. Y Él lo llena todo a plenitud y en Él estamos completos en todo. Ya lo que celebramos, lo celebramos porque lo amamos, porque Él lo proyecta a Él, su imagen. No por un rito, no con una interpretación de rito para nosotros meter a gente allí porque los queremos tener allí. No. ¿Saben por qué lo celebramos? ¿Por qué celebramos un Shabbat, una fiesta, un Rojodesh, o un Hanukkah, o un Purim? Porque lo amamos a Él, a la imagen misma de las cosas. Tenemos mucho. ¿Y saben por qué tenemos amor por Él? Porque nos habíamos perdido, nos habíamos en las tinieblas como Abraham. Dice que cuando corta el pacto, dice que vino una profunda tiniebla sobre él. Se le mostró lo que iba a pasar con el pueblo de Israel en Egipto. Esa tiniebla lo arropó un gran temor. Así, cuando Egipto te arropa un gran temor, una tiniebla te arropa la muerte. Y en medio de esa muerte y de esa depresión que te viene, viene Yeshua a decirte, aquí estoy yo fui el que morí por ti. Yo fui el que morí y yo te salvo. Cuando sientes que todo se acaba, que te mueres, porque el pecado, las tinieblas de este mundo te arropan, Él te sale al encuentro. Tú tienes que tener un encuentro con Yeshua. Tienes que decirle que te salve. Clama a Él. Clama a Él que en esa depresión, en esa muerte, en esa cama, en esa enfermedad terminal. Clama a Él, al que murió, al grande, al poderoso, al que venció todo. Él es el grande, Él es el poderoso. Aquí no hay nadie más poderoso. Es Él. ¿Y sabes por qué lo amamos? Porque nos perdonó y nos amó y nos salvó. Yo me siento amado, yo me siento perdonado. Yo siento que Él me rescató de 20, 30 años atrás. Un joven de 20, 21 años con unas depresiones profundas de muerte. Y Él se me aparece. Yo no lo busqué, Él se apareció. Él salió al encuentro. Depresiones de muerte, es más, instintos suicidas de 20, 21 años. Y Él se aparece para disipar esa tiniebla, porque es Él el que tiene el poder para disipar esa tiniebla. Nadie más tiene poder para disipar esas tinieblas de muerte. Aquí el grande es Él y el poderoso es Él.
y la interpretación correcta la dio él. Y él celebró las fiestas con su interpretación correcta de él, para proyectarlo a él la imagen misma de las cosas. Aférrate a él, llámalo, clama, haz que él te salga al encuentro, para que te bendiga, te multiplique, te quite la esterilidad y entregue ese enemigo que tienes en tus manos. Quizás la pobreza, la miseria, la ruina, la enfermedad, lo que sea tu enemigo, él te lo entrega en las manos y lo vences. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Oro por ti. Padre, yo proclamo sobre este pueblo, sobre las personas que me puedan estar viendo, Señor. Yo clamo, Señor, para que tú salgas al encuentro de ellos, sal al encuentro, como saliste al encuentro de Abraham para bendecirlo, para multiplicarles, para romper la esterilidad, para entregar el enemigo, ese enemigo que vino sobre ellos, Señor, es quebrantado, es destruido. Toda potestad, toda tiniebla, Señor, todo principado ha sido derrotado, ha sido vencido y en el nombre de Yeshua destruimos y hemos quebrantado todas esas potestades, todas esas tinieblas y la bendición del Eterno. Viene Melquisedec a proclamar bendición y proclamamos bendición sobre la bendición que proclamó Melquisedec de ser bendito, de entregar los enemigos en tus manos, de romper la esterilidad, de cumplir la palabra profética que se ha determinado sobre tu vida, que viene y se activa en este momento en bendición y en victoria, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que venzas y que todo lo que hagas prospere porque tienes al Señor, al grande que te ha proclamado bendición, que te ha salido al encuentro y te ha bendecido. Y eres una cantera de milagros, y eres una cantera de fe, y eres un milagro ambulante, caminante. Y ya de por sí, eso es un milagro. Lo demás tienes que vencerlo igual, porque Él venció. Amén, amén y amén.